¿Se imagina usted qué rápido pasa el tiempo? Ya hoy es sábado 7 de junio del año 2025. Qué rapidísimo se está yendo el tiempo y debemos de aprovechar. Y hoy quiero compartir con ustedes algo muy especial, pues son palabras de nuestro Señor Jesucristo las que quiero compartir con usted y también palabras del apóstol Pablo. De esos dos personajes le voy a compartir lo que ellos están recomendando. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta hora por el privilegio que me da de acercarme a tu presencia, agradecido por la vida, por la salvación, agradecido por tu palabra que se nos ha sido dejada para poderlos enseñar a vivir de la mejor manera, a vivir para agradarte a ti. Padre, bendice la audiencia. Te pido por cada persona, por aquellas personas que se sienten necesitadas de tu presencia, que te puedas manifestar a ellos. Sabemos que tu palabra dice que un corazón contrito y humillado no despreciarás jamás. Por lo tanto, si hay alguna persona enferma que está clamando sanidad, puedas tú manifestarte como un Dios sanador. Si hay personas que necesitan provisión, que tú te puedas manifestar como un Dios que provee. Padre, muchas gracias por este enorme privilegio que me das de poder compartir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, la verdad que para mí siempre ha sido una bendición poder compartir las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero compartir con ustedes acerca de lo que dice Mateo 6:19 al 24. Mateo 6:19 al 24. Ahí Jesús está hablando acerca de lo que es hacer tesoro aquí en la tierra, pero también recomienda hacer tesoros en el cielo. Y yo quiero que usted esté muy atento a escuchar esto, porque estas son palabras mayores, porque de los dos personajes que le voy a hablar son muy especial para el creyente, pues nuestro Señor Jesucristo es el dador de la vida eterna. A través de creer en Él, nosotros somos hijos de Dios, y por eso debemos de poner mucho cuidado, porque estamos viviendo en un tiempo donde las personas se están enfocando más en lo terrenal que en lo espiritual. Y lo lamentable de esto es que personas que un día tomaron la decisión de servirle al Señor y ahora se están afanando más a lo perecedero. Y por eso vengo a recordarles lo que Jesús dice en la palabra. Y dice de la siguiente manera: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también tu corazón. Mire qué tremendo esto. Y sigue diciendo: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amado oyente, si usted se considera un servidor de Dios, debe de tener mucho, pero mucho cuidado en este tiempo en el que estamos viviendo, porque hay muchos servidores que han dejado lo de Dios en segundo lugar, y es necesario estar muy atento. Y me gusta mucho leer diferentes versiones. ¿Sabe por qué? Porque así se nos abre más el panorama
y podemos entender más el mensaje. No guarden tesoros para ustedes aquí en la tierra, dice esta versión, donde la polilla y el moho los dañan. Además, los ladrones pueden entrar a su casa y robárselos. Más bien guarden tesoros para ustedes en el cielo, donde no los daña la polilla ni el moho, y donde los ladrones no pueden entrar a robárselos. Pues donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y es obvio que esto es así. El ojo es la luz del cuerpo. Si tus ojos ven bien, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tus ojos ven mal, entonces todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Si la única luz que tienes es la oscuridad, qué horrible oscuridad tendrás. Nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Odiará al uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Más claro, dicen unos, no canta el gallo. Así es que, amado oyente, como creyentes tenemos que cuidarnos en este tiempo en el que estamos viviendo, porque está una crisis espiritual en el pueblo de Dios. Es porque el pueblo de Dios se ha enfocado más en lo perecedero. Y cuando le hablo de lo perecedero, le estoy hablando de lo terrenal, porque cuando nos afanamos tanto por hacer tesoros aquí en la tierra, nos descuidamos de lo espiritual, porque ya no tenemos tiempo para congregarnos, ya no tenemos tiempo para orar, ya no tenemos tiempo para leer la palabra, ya no tenemos tiempo para meditar en la palabra de Dios. Ya no tenemos tiempo para dedicar alabanza al Señor, manifestar que estamos agradecidos. ¿Por qué? Porque estamos tan afanados por lo terrenal y eso nos quita el tiempo. Entonces, cuando yo veo aquí que dice que ustedes no pueden servir, o es decir, nosotros no podemos servir al mismo tiempo a Dios y a lo perecedero, que es el nombre que le voy a determinar a las riquezas materiales, porque lo terrenal es pasajero, eso perece, pero lo que es lo eterno, eso es eterno. Y la palabra de Dios es eterna, y por eso debemos de estar más pendientes en buscar primeramente, como Jesús mismo lo dice, el reino de Dios y su justicia, porque las añadiduras vienen como el complemento que Dios promete a las personas que verdaderamente han creído en Él. Por eso yo quiero hoy invitar a la audiencia a hacerse un examen. Yo cada vez que tomo la Biblia, la tomo para ponerla frente a mí como un espejo, para que me manifieste, para que me muestre las deficiencias, para poderlas corregir, y si me muestra las virtudes que Dios me ha dado, mantenerme en ellas, cuidarlas. ¿Por qué? Porque eso es lo que debemos de luchar por mantener en este tiempo donde, le vuelvo a repetir, hay mucha maldad. Y le decía que quería yo mencionarle a dos personajes que son muy especiales para mí y para todo creyente. Deben de ser lo que es Jesús y también el apóstol Pablo, cuando recomienda en 2 Timoteo 2:4, donde dice: el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria. Mire qué interesante está esto. Aquí se está refiriendo a un servidor de Dios, a un servidor de Dios. Un servidor activo no se enreda en los negocios temporales de esta vida. ¿Por qué? Porque si se enreda, no va a poder agradar al que lo reclutó como soldado, al que lo llamó como servidor, que es nuestro Dios. Entonces, ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán, lo dice esta versión. Ahora, en la versión Reina Valera lo dice:
esta manera, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces debemos de saber, amado oyente, que tenemos que cuidarnos como servidores de Dios. Y sabe, todo aquel que ha creído en Cristo se convierte en un servidor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque todo aquel que anuncia las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable es un servidor de Dios. Y todos estamos llamados a anunciar eso. Entonces, como hijos de Dios, necesitamos, amado oyente, cuidarnos en este tiempo en el que estamos viviendo. Dejemos ya de poner la mirada así, de esa manera tan grande, a tal grado que estamos dejando lo espiritual en segundo plano. Esto es lamentable que estemos viviendo esto, pero es la verdad. Usted no sabe cuántas personas dejan muchas veces de ir a un culto donde la presencia de Dios va a ser tan palpable, a veces por irse a actividades que verdaderamente son para gente que no ha creído en Cristo, porque yo no puedo concebir que un siervo de Dios, un ministro de Dios esté más aferrado a lo terrenal, y hay actividades que son completamente terrenales. Por eso yo me da un poquito de temor hablar de esto. ¿Sabe por qué? Porque la gente se ofende, la gente se molesta cuando uno le dice la verdad, pero es que lo estamos viendo, y si la palabra nos dice de esta manera que ninguno que milita o como soldado se enreda en los negocios de la vida. Entonces debemos de saber nosotros que si queremos agradar a Dios, tenemos que ir eliminando muchas actividades en el tiempo que lo debemos de dedicar a Dios. Yo no estoy en contra de ciertos deportes, por ejemplo, como creyente, pero sí estoy en contra que ese deporte le absorba el tiempo a usted como servidor de Dios, como hijo de Dios. Por ejemplo, hay deportes que son saludables para el cuerpo, y es importante, máxime la juventud debe de estar activa para quemar esas hormonas que es posible que lo lleven al pecado, lo inducen al pecado. Pero si está haciendo ejercicio, porque hay personas que practican muchos deportes, la natación, el fútbol, el atletismo, salen a correr, entonces andan en bicicleta. Hay muchos deportes que se practican que son buenos para la salud, pero si ese deporte le está quitando a usted el tiempo, que es el tiempo para dedicárselo a Dios, usted está alejándose más y más del reino de Dios. Usted no está buscando el reino de Dios y su justicia. Si usted, el día que le toca servir, el día que le toca ir a la iglesia, usted se va a ver un partido de fútbol o a jugar, usted no está haciendo caso a lo que Jesús está diciendo acá. Quizás usted se va a ganar una buena fortuna de dinero por ir a jugar un partido, pues posiblemente le están pagando, pero ¿sabe qué? Si usted está haciendo eso, dejando las cosas de Dios en segundo lugar, usted está muy mal. Pero si usted va al culto, usted desempeña el servicio y después se va a practicar un deporte, usted no está pecando, siempre y cuando usted vaya a dar un testimonio de hijos de Dios. Pero yo conozco personas que sirven en una iglesia, se van a jugar un partido de fútbol y allá se comportan como mundanos. Entonces esa persona se está manifestando que no está obedeciendo lo que la palabra está diciendo. Cuando dice el apóstol Pablo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, si uno quiere agradar a Dios, debemos ir eliminando aquello que nos hace manifestar que no estamos agradando al que nos llamó. Entonces debemos de estar atentos a estas grandes enseñanzas de estos dos grandes personajes. El primero, Jesús, cuando dice que no hagamos tesoros, ¿dónde? En la tierra, porque en la tierra los tesoros se enmohecen, la polilla los daña, los corrompe, los ladrones roban. Entonces,
Si vamos a estar más afanados por lo terrenal, nos estamos alejando de Dios. Por eso es importante estar atentos a las enseñanzas en la palabra. Debemos de tomar este libro como algo muy en serio. La Biblia no es solo para aprendérsela. Yo conozco personas que a veces hasta, hace poquito yo le decía a un siervo, hay personas que a mí hasta ofende, que hablan tanto de la palabra, que saben tanto y solo quieren estar hablando de la palabra. Y tremendo, es impactante lo que saben. Pero ¿sabe qué? Congregándose en un lugar donde se sabe que se está desagradando a Dios, las prácticas que están llevando a cabo en esas congregaciones. Terrible. Entonces, es importante que nosotros nos llenemos del conocimiento de la palabra de Dios, pero para procurar obedecerla, para agradar a aquel que un día nos llamó a ser hijos de Dios, que marquemos la diferencia en este tiempo. Entonces, estamos claros a la luz de la palabra que no podemos servir a Dios y a la riqueza. ¿Por qué? Porque no vamos a poder ser efectivos para poder agradar a los dos señores, como lo dice aquí. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y a la riqueza. Entonces tenemos que decidirnos como creyentes por Dios. Obviamente yo no le quiero decir que usted no se proyecte, que usted no tenga proyectos de prosperidad, porque eso es bendición. Yo siempre he dicho, y mi pastor lo dice, el dinero en el corazón es maldición, pero en el bolsillo es bendición. ¿Por qué? Porque si usted el dinero le da un buen uso, es una bendición. ¿Cómo podríamos hacer ciertos proyectos que nos proyectamos a realizar si no fuera con dinero? ¿Cómo podríamos viajar si no es con dinero? ¿Cómo podríamos comprar la provisión si no es con el dinero? Entonces es importante entender el mensaje. Aquí nos está diciendo que no debemos de proyectarnos en tener abundancia de bienes materiales. De hecho, la Biblia también lo dice, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Una persona puede tener muchos bienes materiales, pero estar alejado de Dios, no tiene vida. Esa vida que Cristo ofrece, vida en abundancia, no representa que es tener abundancia de bienes materiales que le van a robar la tranquilidad a usted, que le van a robar la paz. Entonces debemos de entender el mensaje. Cuando aquí está diciendo que nadie puede servir a dos patrones o a dos señoras al mismo tiempo, a Dios o a las riquezas al mismo tiempo, debemos de tener mucho cuidado. Aquí no está diciendo que debemos de cruzarnos de brazos. Uno tiene que proyectarse, uno tiene que luchar por un buen bienestar para la familia y no cruzarse de brazos. Aquí no está diciendo que hay que solamente estar en la iglesia y dejar botada la familia, dejar botado el trabajo. No, aquí no está diciendo eso. Es un equilibrio que debemos de tener. Usted se puede proyectar para ser una persona próspera y ser de bendición. Yo siempre he dicho, hay hermanos que son muy prósperos, han dedicado su tiempo al Señor y Dios los ha prosperado teniendo bienes materiales. Y yo esas personas los veo, siempre he dicho que los veo como esos árboles grandísimos que dan sombra. Pues yo recuerdo en la congregación donde Dios me ha tenido por muchos años sirviendo, había un hermano que nunca trabajó en un proyecto que estábamos haciendo en la iglesia, en la remodelación del local que se ha rentado por muchísimos años, donde se paga una gran suma de dinero. Y el día de la inauguración del local, recuerdo que el hermano danzaba y levantaba las manos, le tiraba besos al cielo, simbolizando un beso hacia Dios, y aquel hombre se regocijaba. Y yo sabía que ese hombre había aportado mucho dinero para la remodelación del local. Y habían otros que no sabían y estaban muy molestos y empezaron a decir, miren este sinvergüenza que ni un día vino a trabajar aquí y miren cómo está allá danzando, ni vergüenza le da. Y me acerco yo, le digo, hermanos, tengan mucho cuidado, ustedes están pecando con lo que están diciendo. ¿Saben por qué? Porque muchos que han trabajado aquí no han contribuido como lo que ese hombre que no ha venido ni un día a este lugar ha contribuido. Entonces debemos de ver que los bienes materiales pueden ser usados de muchas maneras, y no solamente aquel que está
predicando, que aquel que está evangelizando, que aquel que está cantando en la iglesia, sirviendo ahí, es un servidor. Dios reparte de muchas maneras el servicio en su obra, y este varón de esa manera estaba sirviendo en el aporte a la obra del Señor para remodelar el local. Entonces debemos de tener mucho cuidado cuando se habla de este tema, porque no estoy diciendo que el creyente debe de estar solo en pobreza, que no debe de luchar por enriquecerse. Claro, si se enriquece ilícitamente, eso no está bien, pero si Dios lo enriquece para hacer de bendición en la obra del Señor, gloria a Dios. Así es que no me vaya a malinterpretar que yo lo que estoy administrando pobreza, claro que no. Uno debe de proyectarse. Yo recuerdo cuando yo era niño, yo anhelaba tener, por ejemplo, un cañal. Mis tíos tenían cañales y yo no tenía terreno donde sembrar. Y a veces sembraba en lo ajeno, las vacas se lo comían. Y ahora que tengo lo propio, ahora puedo sembrar, puedo cultivar ya en lo propio. Y eso no me limita como para yo estar siempre pensando en que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces debemos de aprovechar este tiempo, amado oyente. Si usted ya es un hijo de Dios, usted debe de saber que como hijo de Dios, usted es un servidor de Dios y debe de luchar por ponerle cuidado a esto que está establecido aquí, de no hacer tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corrompen. Entonces, hacer tesoros en el cielo es atesorar en primer lugar lo de Dios en el corazón. Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, si usted tiene el tesoro allá en el cielo, pues allá va a estar su corazón pendiente. Usted no tiene que descuidarse para que otro pueda tomar la corona que Dios ha preparado para usted. Usted debe de cuidarse, luchar siempre por lo eterno, por lo espiritual, nutrirnos. De esa manera vamos a estar fortalecidos, porque hay momentos difíciles, hay momentos de aflicción, hay momentos de dificultad, pero si hemos atesorado allá en el cielo, nosotros vamos a estar fortalecidos, nosotros vamos a estar de una manera conectados con Dios. Entonces, el consejo que le traigo al pueblo de Dios es que busquemos lo eterno en primera instancia, que nos enfoquemos más para agradar a Dios que para agradar a los demás o agradarnos a nosotros mismos, buscando lo perecedero. Entonces es importante que se hable de esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nos descuidamos tanto, y esto hasta a mí me ha pasado a veces, que hay momentos que uno quiere como poner más el enfoque en lo perecedero. A todos nos pasa, pero para eso tenemos la palabra. Si aquí Jesús nos está recomendando, debemos de tenerle mucho respeto a las enseñanzas de Jesús. El apóstol Pablo, un hombre que marcó la diferencia para predicar un evangelio genuino, un evangelio de verdad. Entonces debemos de estar atentos a estas enseñanzas. Esto es lo que Dios puso en mi corazón para el pueblo de Dios. Ahora, para aquellos que no están en Cristo, pues ellos no lo entienden, y por eso la gente que no es creyente, lo primero que se enfoca, ¿no se ha dado cuenta usted que los que no son creyentes, lo primero que preguntan si en esa congregación piden ofrenda, si en esa congregación piden diezmo? ¿Sabe por qué? Porque la mirada la han puesto en lo perecedero. Pero cuando uno es creyente, eso ya no le pone atención. ¿Sabe por qué? Porque uno da de lo que Dios ya le dio. Y sabemos que la fuente de provisión es Dios. Entonces por eso es que muchos no entienden del evangelio. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Y el evangelio es para los nacidos de nuevo, y esta enseñanza es para los nacidos de nuevo. Los que no han nacido de nuevo, que es el creer en Jesucristo, pues necesitan ser enseñados a la luz de la palabra para que un día puedan vivir para agradar a Dios, para que un día puedan vivir sin desconocer las grandes verdades establecidas en la palabra. Por eso yo quiero también invitar a aquellas personas que todavía no entienden el evangelio, que vengan a Cristo, reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios, que murió, resucitó para dar vida. Y cuando usted reconoce eso, lo primero que se manifiesta es gozo. Yo hace poco le predicaba a un joven y le decía: si en usted
el confesar a Jesús como su Salvador, el pedirle perdón por sus pecados y decirle que le entrega su vida para que sea Él el Salvador, el Señor de su vida, si eso no le produce gozo en su corazón, usted no ha creído de verdad, porque lo primero que se manifiesta cuando una persona confiesa que Jesús es el Señor y cree en el corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces se manifiesta esa manifestación de nueva vida, y lo primero que da es gozo. Lo primero que se manifiesta en una persona que cree en Cristo es que quiere hablarle a otro de ese gozo que siente ahora, de esa paz que no tenía antes. Entonces eso es nacer de nuevo, y si eso se manifiesta en usted, aliméntese de la palabra de Dios. Usted tiene que empezar a escudriñar la Escritura, empezar a leer los 4 evangelios, donde va a encontrar la vida de Jesús, donde va a encontrar la forma de vivir como creyente. Entonces usted va a ser un creyente, un servidor de Dios, que no muy fácilmente se va a enredar en los negocios de la vida, porque usted está siendo capacitado para agradar a Dios, y usted lo puede llegar a prosperar Dios a nivel de ese árbol que le digo yo, que yo siempre digo, un creyente próspero terrenalmente hablando. Es como un árbol frondoso que da sombra, da cobertura a los animalitos que quieran descansar debajo de la sombra. Sus raíces mantienen esa profundidad y absorbe la savia, y es algo precioso un creyente que se capacita. Por eso yo quiero invitarle a usted, amigo, si no ha creído en Cristo, reconozca lo que dice la Biblia, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Usted lo puede leer en Romanos 10, 9, 10 y 11. Entonces, el que va a ser avergonzado es aquel que no cree en Cristo y muere así. Ese un día será avergonzado. Pero si usted quiere no vivir esa vergüenza, esa confusión eternamente, venga a Cristo, no se va a arrepentir. Entonces usted va a ser capacitado con el mensaje que yo estuve hablando anteriormente, donde le estoy diciendo a la gente que si ya es una persona que se considera hijo de Dios y que es servidor, debe de cuidarse de lo que la Biblia nos está enseñando, de hacer tesoros allá en el cielo, porque eso es lo que vamos a necesitar en el futuro como hijos de Dios. Pero qué lamentable es que usted no aproveche la oportunidad. Hay cuántas personas que están pasando la eternidad sin fe y sin esperanza, y que tuvieron el privilegio de aceptar a Jesucristo, pero que no lo hicieron. ¿Por qué? Porque se descuidaron, pensaron que el evangelio es una farsa. ¿Por qué? Porque han puesto la mirada en la mala conducta de personas que dicen ser creyentes, y la conducta de las personas que son creyentes es mala. Pues obviamente esa conducta contribuye para enviar personas al infierno. Pero si hay conducta de personas dignas de imitar, como por ejemplo el apóstol Pablo, un hombre digno de imitar, porque un cambio radical, después de ser él el perseguidor de los cristianos, ahora es un perito arquitecto de la iglesia que ha enseñado el evangelio de una manera genuina, enseñanzas que están palpables para vivir bien en este tiempo. Entonces debemos de saber que el creyente tiene la gran bendición, que ya el pasado ya está borrado. El pasado de una persona en pecado viene a ser borrado cuando reconoce que es pecador y recibe a Jesús como su Salvador. Entonces sus pecados son borrados y Dios no se acuerda más de ellos. Y si usted se acuerda de su mal pasado, pues que sea para darle gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido, y no para vivir frustrado. Porque hay personas que ya Dios los perdonó y ellos siguen con frustraciones. Pero cuando dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, debemos de entonces echar de ver si verdaderamente hemos creído. ¿Habrá alguna persona en este día que quiere decirle a Jesús: te recibo como mi Salvador, porque reconozco que tu muerte en la cruz del Calvario
fue para el perdón de mis pecados y hoy te pido perdón y te recibo como mi Salvador. Si usted le dice de esa manera, pues usted viene a la familia de la fe y hoy mismo hay fiesta en el cielo porque usted como pecador arrepentido ahora está manifestando la fe en Jesucristo para salvación y vida eterna. Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta mañana si Dios permite.